El caso de David Reimer. Ética en psicología. Para hablar un poco del caso de David Reimer, tenemos que hablar primero del familiograma. Ron y Janet Reimer tuvieron el 22 de agosto de 1965 dos gemelos idénticos, David y Brian Reimer. David, a su vez, se casó con Jane Fontaine, quien a su vez tenía 3 hijos. Dentro de la historia clínica, a los 6 meses fueron diagnosticados con fimosis, una enfermedad que se produce cuando el orificio del prepucio es demasiado estrecho para dejar salir al grande. Es fisiológica y normalmente a los niños menores de 3 años no se tendrían que hacer circuncisiones, dada la elevada probabilidad de resolución espontánea de la fimosis y los potenciales efectos adversos de la intervención quirúrgica. Sin embargo, y a pesar de todo esto, el 27 de abril de 1966, a los 8 meses de edad, Bruce fue circuncidado. El doctor que hizo la circuncisión utilizó un electrocauterio en lugar de un escalpelo. Como consecuencia, el pene entero de Bruce fue quemado. Los doctores decidieron operar a Brian y su fimosis desapareció sin necesidad de cirugía. Esta negligencia médica afectaría la vida futura de ambos gemelos. Los padres de Bruce, preocupados por el futuro de su hijo, lo llevaron al hospital Johns Hopkins en Baltimore para ver al doctor John, un psicólogo especializado en sexología que afirmaba que la identidad sexual era independiente de la genética y determinada por la crianza. El doctor John Money sostenía que el género social se codificaba en la infancia para lo femenino y lo masculino, y vio la oportunidad del experimento clínico para probar su teoría de género. Tenía dos gemelos idénticos y unos padres desesperados y dispuestos a hacer lo que él, como experto, recomendara. El doctor Money y su equipo persuadieron a los papás de Bruce para realizar una cirugía de reasignación de sexo, y a los 22 meses de edad fue realizada una orquidectomía en la cual sus testículos fueron quirúrgicamente removidos para crecer como niña. A partir de esa fecha, Bruce se convirtió en Brenda. El hermano de Bruce, Brian, efectuaría el papel perfecto del grupo de control para el experimento, creciendo como un niño. Poniendo en duda su propia teoría, Money recetó pronto tratamiento hormonal a Brenda y ordenó que la familia nunca revelase a Brenda el cambio de sexo y le educaran como una niña normal. Money publicó una serie de artículos con informes de la reasignación como indiscutiblemente exitosa, exhibiendo el caso como prueba de su teoría, pero todo era falso. Durante las citas médicas, Money forzó a Brenda y a su hermano Brian a realizar actos sexuales, con Brenda sometiéndose pasivamente a que su hermano presionara su entrepierna contra sus glúteos. Money también obligaba a los niños a desnudarse para realizarles inspecciones genitales y tomar fotografías. Todo esto lo justificó afirmando que los juegos sexuales en la infancia eran importantes para una identidad de género saludable en la adultez. Money reportó que el experimento había sido un éxito y exhibió el caso como prueba de la viabilidad de la reasignación de sexo con reconstrucción quirúrgica en personas que no fueran intersexuales. Pero en realidad Brenda jamás pudo sentirse ni comportarse como una niña normal. Desde muy pequeña tuvo dificultades para socializar con otras niñas de su edad por sus actitudes masculinas en el juego y su desinterés en cosas de niñas. Brenda jamás se había identificado como una niña o comportado de manera típicamente femenina. Pese a que se había cambiado su sexo femenino,
se le había y se había educado como una niña, tratado con hormonas femeninas y sometido a la terapia de Money de juegos sexuales en la infancia. A los 14 años de edad, tras varios intentos de suicidio, sus padres finalmente deciden contarle todo a Brenda. Y sabiendo finalmente quién era en realidad, solicita someterse a tratamientos con hormonas masculinas, recuperar su nombre y someterse finalmente a cirugías para volver a tener pene. Aunque la posibilidad de reproducirse había sido extirpada por orden de Money. El doctor Money conservó su puesto y buena parte de su prestigio, al apoyarse exitosamente en la izquierda académica y el radicalizado movimiento feminista. Sin embargo, las consecuencias de su tratamiento fueron catastróficas. En 2002, Brian Reimer falleció de una sobredosis de medicamentos, ya que él había desarrollado esquizofrenia durante estos años. Y el 5 de mayo del 2004, David Reimer se suicidó de un disparo. Luego, su padre, al no soportar la culpa, se suicidó. Money no sentía culpa alguna ni le importaba la tragedia de la familia. Al contrario, argumentaba que su experimento había sido un éxito e incluso publicó un libro de las 10 razones por las que el experimento de Bruce no funcionó. Pero ¿podemos considerar esta parte ética? Para empezar, hablaremos un poco acerca de los principios que se quebrantaron o que se transgredieron a partir de este caso. Money antepuso las necesidades propias de generar un nombre en el campo de la psicología, por lo que en ningún momento se respetaron los derechos de dignidad y de respeto para los pacientes. También se transgrede el principio de cuidado responsable debido a que Money debió de haber considerado los daños a largo plazo de su tratamiento. Y en cuanto existieron los primeros indicios de que el tratamiento no estaba funcionando, debió de haber desistido de sus investigaciones y buscar formas alternas de tratamiento para resarcir los daños, buscando siempre y en todo momento el beneficio específico del paciente. Tampoco procuró la integridad de las relaciones debido a que se realizaban actos o terapias con actos pseudosexuales y no respetó la responsabilidad hacia la sociedad y a la humanidad, ya que compartió resultados que manipuló, haciendo creer que su estudio había sido un éxito. Aun cuando los padres de David decidieron parar con el tratamiento, él solamente no publicó nada más respecto al tema. Nunca hizo una aclaración pública y dejó que otras personas pensaran que los resultados de sus estudios podían replicarse. Además, nunca se le sancionó por esta práctica y en un futuro podría incurrir nuevamente. En cuanto a la psicoética, se rompió el principio de autonomía, ya que David Reimer jamás tuvo la oportunidad de elegir sobre el tratamiento recibido. Además, se rompió el principio de veracidad y consentimiento al ocultarle su sexo biológico y fingir simplemente que nada había pasado y forzando a realizar actos de carácter pseudosexuales con su propio hermano. Por otra parte, se rompió el principio de fidelidad de los acuerdos, porque todo se construye sobre un engaño. Asimismo, y conforme a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 2011, la Ley de Salud Mental del Distrito Federal se rompen o se violentan los artículos 4, 6, el artículo 18, el 21, el 22, el 23, el artículo 29,
el 32, el artículo 40 y el 41. Como conclusión, se priorizó en todo momento los resultados de una investigación. Se maquillaron los resultados obtenidos en pro de argumentar la eficacia del tratamiento. Se engañó a la comunidad científica, lo que hizo que muchos más psicólogos tuvieran prácticas parecidas. Se trató de forma inhumana al paciente, cuando como psicólogos o psiquiatras debemos de ser una prioridad no afectar la integridad mental y física de los pacientes. Se afectó la salud física del paciente obligándolo a tomar hormonas y someterse a cirugía de género. Se afectó la salud mental del paciente obligándolo incluso a realizar actos pseudosexuales en terapia con su hermano. Sin embargo, no podemos dejar de lado que las actitudes del doctor Money obviamente lastimaron la vida de David Reimer. Sin embargo, también todo comenzó a través de un mal procedimiento médico al cual no podemos obviar ni podemos quitarle la responsabilidad a los doctores que lo cometieron.